Quiero que por un momento imagines que el universo entero, cada estrella, cada planeta, cada partícula que flota en el espacio, está en silencio. No porque esté vacío, sino porque está escuchando. Escuchando no el sonido de tu voz, sino algo mucho más profundo. La vibración que emana de ti todo el tiempo, incluso cuando crees que estás en silencio. Es una vibración hecha de tus pensamientos más repetidos, de las emociones que guardas incluso cuando no quieres que nadie las vea, y de las acciones que tomas cada día, muchas de ellas sin darte cuenta. Ahora, imagina que ese universo, inmenso e impasible, responde con absoluta precisión a esa vibración. No interpreta, no juzga, no decide si mereces o no. Simplemente refleja, como un lago perfectamente quieto que devuelve la imagen exacta que se posa sobre su superficie. Y lo más asombroso es que esa imagen no es estática. Cambia con cada emoción, con cada creencia, con cada palabra que sostienes en tu interior. Jacobo Greenberg, uno de los investigadores más enigmáticos y profundos que México haya dado, dedicó su vida a intentar comprender ese espejo invisible que une nuestra mente con la realidad que vivimos. Lo llamó el campo fundamental y explicó que nuestra conciencia no está separada de él, que somos parte de ese tejido invisible que sostiene todo lo que existe, y que, si aprendemos a sintonizarnos con él de forma coherente, el universo entero puede ponerse a nuestro favor, al punto de poner todo a nuestros pies. Pero aquí está la parte que la mayoría pasa por alto. No se trata de pedir con desesperación, ni de repetir frases vacías frente a un espejo, ni de acumular técnicas como quien colecciona llaves sin saber cuál abre la puerta. Lo que Jacobo descubrió, y lo que muy pocos están dispuestos a aceptar, es que el universo responde de forma directa a lo que eres, no a lo que dices querer. Tu vida actual, con sus luces y sombras, no es un accidente. Es la proyección exacta de tu frecuencia interna. Sé que esta idea puede incomodar, porque significa que no hay culpables allá afuera a quienes señalar. Que las oportunidades que no llegaron, las relaciones que se rompieron, los caminos que parecían cerrados, en gran medida reflejan algo que estaba ocurriendo dentro de ti. Pero, al mismo tiempo, esta es la idea más liberadora que puedes recibir, porque si aceptas que todo es una proyección, entonces también aceptas que puedes reescribirla, que no necesitas esperar a que el mundo cambie para cambiar tu vida. El problema es que la mayoría vive como si este espejo cósmico no existiera. Se levantan, repiten los mismos pensamientos, sienten las mismas emociones, toman las mismas decisiones y luego se sorprenden de que el universo les muestre una y otra vez las mismas escenas. Es como si caminaran por un sendero sin saber que ellos mismos están poniendo las piedras bajo sus pies, y que con un cambio de intención podrían poner flores en su lugar. Hoy quiero invitarte a mirar tu vida con otros ojos, a no verla como una serie de eventos desconectados, sino como una conversación constante entre tú y el universo. Porque eso es exactamente lo que es, un diálogo. Cada pensamiento, cada emoción y cada acción es una frase que envías al campo fundamental. Y cada circunstancia que se presenta en tu vida es la respuesta a esa frase. La pregunta es, ¿qué le estás diciendo al universo? Piensa en los últimos días, en los momentos en que te has sentido frustrado, bloqueado o sin salida. Es posible que hayas pensado, nada me sale bien, no puedo más, esto es demasiado difícil. Y sin saberlo, esas frases no se quedaron en tu mente. Viajaron hacia ese campo que Jacobo describía y comenzaron a moldear el reflejo que el universo te devolvería, no como castigo, sino porque ese es el lenguaje con el que funciona la creación. La buena noticia es que no importa cuánto tiempo hayas proyectado algo que no deseas,
No importa cuántas veces hayas repetido una señal que no te favorece, el campo fundamental no guarda rencor ni archivo. Siempre está listo para responder a la nueva vibración que elijas emitir. Y eso significa que puedes empezar hoy, ahora, en este mismo instante, a enviar una señal diferente. Pero antes de que te precipites a intentar cambiar tu frecuencia, necesitas entender algo vital. El universo no se mueve con la prisa humana. No responde a impulsos pasajeros. Responde a la coherencia sostenida. Y esa coherencia no se logra con un esfuerzo de un día, sino con un estado interno que eliges y alimentas hasta que se convierte en tu naturaleza. Jacobo lo llamaba alineación sintérgica, y es el punto en el que lo que piensas, sientes y haces vibran al unísono, como si fueran una sola nota sostenida que resuena en el tejido del universo. Esa es la llave, y en este viaje quiero que la sostengas en tu mano y sientas su peso, porque no es una llave mágica, es una llave que exige que la uses todos los días, incluso cuando parezca que la puerta sigue cerrada. Porque ahí está el secreto. El universo siempre está escuchando, y la puerta se abre justo cuando dejas de dudar de que lo hará. En este video no vamos a hablar de fórmulas imposibles ni de promesas vacías. Vamos a hablar de cómo convertirte en una señal tan clara y poderosa que el universo no tenga otra opción más que responderte. Vamos a explorar qué es lo que, según Jacobo Greenberg, debes activar en tu interior para que la realidad se incline a tu favor. Y sobre todo, vamos a descubrir por qué, cuando eso sucede, no es el universo quien te da algo. Eres tú quien lo convoca y lo trae hasta tus pies. Así que, si estás listo para dejar de esperar milagros y empezar a crearlos, quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de escuchar no es solo conocimiento, es un recordatorio de que siempre has tenido el poder de mover el universo. Solo que, hasta ahora, quizá no sabías cómo. La condición que activa al universo. Hay algo que debes entender antes de seguir. Y puede que sea lo más incómodo que escuches en mucho tiempo. El universo no se activa con tus deseos, se activa con tu coherencia. No importa cuántas veces digas que quieres abundancia, amor, salud o paz, si la frecuencia que sostienes en tu interior es la de escasez, soledad, enfermedad o conflicto, eso es lo que el campo fundamental reflejará. Jacobo Greenberg lo explicó de manera tan simple como devastadora. El campo no responde a lo que pides, sino a lo que eres. Y aquí está la trampa en la que muchos caen. Confunden un momento de deseo intenso con una señal clara para el universo. Imagina que hoy te levantas inspirado y dices, voy a atraer prosperidad. Pasas la mañana visualizando, repites afirmaciones, incluso haces un ritual que viste en algún lugar. Pero por la tarde, cuando recibes una factura inesperada, todo ese estado se derrumba y vuelves a sentir que la vida es injusta. Esa es la señal real que se registra, incoherencia. Un impulso breve de alta frecuencia, seguido por horas de una vibración contraria. Jacobo decía que el universo es un espejo perfecto, y un espejo no te devuelve lo que quisieras ver, sino lo que realmente le estás mostrando. Si sonríes un segundo y frunces el ceño el resto del día, la imagen que verás será la del ceño fruncido. Lo mismo ocurre con el campo fundamental. No se deja engañar por impulsos pasajeros, sino que responde a la vibración dominante que sostienes en el tiempo. Aquí entra un concepto clave: alineación emocional, mental y conductual. Son los tres pilares que, cuando están en sintonía, activan la respuesta del universo. Emocional, sentir de manera genuina que lo que deseas ya es parte de ti. No desde la ansiedad de quiero que llegue, sino desde la calma de sé que ya está en camino. Mental,
pensar de forma coherente con ese deseo. No permitir que pensamientos automáticos de miedo, duda o culpa se apoderen de tu diálogo interno. Conductual. Actuar de acuerdo con esa visión, incluso antes de verla manifestada. Tomar decisiones que son propias de alguien que ya vive en esa realidad. Cuando estos tres aspectos vibran juntos, algo sucede. Es como si el campo fundamental recibiera una señal pura, sin interferencias, y comenzara a reorganizar las piezas de tu realidad para que coincidan con esa frecuencia. Y lo más fascinante es que esto no es una cuestión esotérica. Jacobo lo abordaba desde la neurofisiología, explicando cómo las redes neuronales y la percepción interactúan con el campo para seleccionar de entre infinitas posibilidades aquellas que corresponden a tu estado interno. El problema es que la mayoría vive en contradicción. Quieren amor, pero temen ser heridos. Quieren dinero, pero creen que el dinero corrompe. Quieren salud, pero se identifican con sus enfermedades y no se dan cuenta de que cada vez que sostienen una creencia, una emoción o un acto contrario a lo que dicen querer, están enviando señales mezcladas. Y el campo, como espejo fiel, no puede crear una imagen clara a partir de un reflejo dividido. Piensa en esto: si entras a una habitación oscura y enciendes una vela, la luz se expande. Pero si inmediatamente soplas la vela y vuelves a encenderla a ratos, nunca iluminarás del todo. Así funciona tu vibración. Si la mantienes constante, el universo responde con claridad. Si la interrumpes constantemente, el reflejo se dispersa. Jacobo insistía en que la clave no es intensidad ocasional, sino persistencia estable. Esto significa que la señal que activa al universo no es la más fuerte, sino la más constante. Puedes pasar horas haciendo un ejercicio de visualización perfecto, pero si después pasas días enteros vibrando en duda, miedo o carencia, el efecto se diluye. En cambio, una señal moderada pero sostenida en el tiempo crea un patrón estable en el campo. Y ese patrón es el que el universo reproduce. Aquí surge una pregunta inevitable: ¿cómo sostener esa coherencia en un mundo que constantemente nos desafía? Jacobo sugería empezar por lo más básico: la autoobservación. Aprender a detectar en tiempo real cuando tu mente se desvía, cuando tu emoción cambia de frecuencia, cuando tus actos contradicen tu intención. No para castigarte, sino para corregir la señal lo antes posible. Porque esta es otra verdad que muy pocos aceptan. Cada vez que eliges sostener una emoción, un pensamiento o un acto que contradice lo que deseas, estás retrasando su manifestación. No lo cancelas, pero la puerta no se abre hasta que la vibración se mantenga lo suficiente como para que el universo la reconozca como tu nueva norma. Y aquí entra la condición que lo cambia todo: la vibración dominante. No tienes que ser perfecto, no tienes que eliminar cada pensamiento negativo, no tienes que sonreír como si nada te afectara. Solo necesitas que, en el balance general, la mayor parte de tu energía esté alineada con lo que quieres vivir. Esa es la señal que el universo no puede ignorar. Piensa en un músico afinando su instrumento. Puede tocar notas aisladas y hermosas, pero si el resto del tiempo el instrumento está desafinado, la melodía no fluye. En cambio, si mantiene la afinación la mayor parte del tiempo, la música se vuelve continua y agradable, y entonces otras notas se suman de forma natural. Tu vida es esa melodía, y el universo, que es un músico impecable, solo se unirá a tocar contigo cuando la afinación sea estable. Esto también significa que no es suficiente con desear algo. El deseo sin coherencia es como escribir una carta y luego no enviarla. Y aquí es donde la mayoría se frustra, porque creen que han pedido,
pero en realidad solo han imaginado algo por unos minutos sin sostenerlo después. La condición real que activa al universo es que lo que quieres se convierta en lo que eres. Y eso solo se logra viviendo cada día como si esa realidad ya fuera parte de ti. Jacobo resumía esto en una frase que hoy resuena más que nunca. No intentes atraer, conviértete. Porque cuando te conviertes, ya no hay que pedir. El campo fundamental simplemente refleja. Y cuando refleja, no es que el universo te dé algo, es que tú mismo has cambiado el patrón que selecciona lo que experimentas. Lo fascinante es que cuando entras en este estado, los resultados empiezan a aparecer casi sin esfuerzo consciente. Pequeñas coincidencias, encuentros inesperados, oportunidades que parecen surgir de la nada. Y todo ello no porque estés forzando al universo a darte algo, sino porque te has colocado en la posición exacta donde eso ya estaba esperando. Es como si hubieras estado sintonizando una estación de radio con interferencia, y de pronto la señal se vuelve nítida. La música siempre estuvo ahí, solo que no estabas en la frecuencia correcta. Así que la condición que activa al universo no es un secreto guardado por unos pocos, no es un código místico imposible de descifrar, es una elección diaria, una elección de coherencia, de persistencia, de afinación interna, una elección que nadie puede hacer por ti, pero que, cuando la haces, cambia todo lo demás. Y aquí es donde entramos en el siguiente paso, porque ahora que sabes cuál es la condición, necesitas entender cómo funciona el campo fundamental en esta dinámica. Y créeme, cuando lo veas con claridad, ya no volverás a mirar tu vida de la misma manera. ¿Cómo funciona el campo fundamental en esta dinámica? Para comprender de verdad por qué el universo puede poner todo a tus pies, necesitas entender qué es y cómo opera el campo fundamental del que hablaba Jacobo Greenberg. Él lo describía como una estructura invisible, pero omnipresente, un entramado de energía e información que sostiene la existencia misma. No es algo fuera de ti, no es un lugar al que vas o del que vienes. Es el medio en el que siempre has estado, incluso ahora, mientras escuchas estas palabras. Jacobo no lo veía como una teoría mística sin sustento, sino como una hipótesis científica que buscaba unir la neurofisiología, la física cuántica y la experiencia subjetiva de la conciencia. Según él, la mente humana no está confinada al cerebro. El cerebro es, más bien, un receptor y un modulador de esa realidad fundamental. Lo que percibes como mundo es, en esencia, una proyección de ese campo, filtrada y organizada por tu sistema nervioso. Aquí es donde la mayoría se equivoca. Creemos que vemos la realidad tal como es, pero lo que realmente vemos es la interpretación que nuestro cerebro hace de la información que recibe del campo. Y esa interpretación no es neutra. Está condicionada por nuestras creencias, nuestras emociones, nuestras memorias y nuestros hábitos de percepción. En otras palabras, no ves lo que es, ves lo que eres capaz de percibir según tu estado interno. El campo fundamental, en la visión de Jacobo, es como un océano inmenso que contiene todas las posibilidades. En él existen, al mismo tiempo, infinitos escenarios. Versiones de ti viviendo en abundancia, en carencia, en amor, en soledad. Todo está allí, coexistiendo. Lo que determina qué versión se materializa en tu experiencia es la sintonía de tu conciencia. Así como un dial de radio te permite elegir una frecuencia y escuchar una emisora específica, tu vibración interna determina qué emisora de la realidad escuchas y ves. Y aquí está lo poderoso. El campo no impone nada. No te obliga a sintonizar una frecuencia determinada. Responde de forma perfecta a la que tú emites. Si tu estado emocional dominante es de miedo,
atraerás escenarios que confirmen ese miedo. Si tu estado es de confianza y apertura, el campo reorganizará los eventos para reflejarlo, no porque te premie o te castigue, sino porque esa es la naturaleza misma de su funcionamiento. Jacobo utilizaba una metáfora que me encanta. Imagina que tu conciencia es como una linterna en medio de un vasto paisaje oscuro. El campo contiene todo ese paisaje, pero tú solo ves e interactúas con la parte que iluminas. Si apuntas tu linterna hacia los árboles secos, eso es lo que ves. Si la giras hacia un río cristalino, eso es lo que se abre ante ti. El paisaje completo no cambia. Lo que cambia es tu enfoque. Y en la vida, ese enfoque son tus patrones internos. Ahora, aquí viene lo fascinante. Tu linterna no solo ilumina, también crea. Porque al enfocar tu energía, refuerzas ciertas posibilidades en el campo, dándoles más peso hasta que se convierten en tu experiencia dominante. Este es el principio que explica por qué, cuando cambias de manera sostenida tu estado interno, tu vida exterior comienza a mostrar señales de transformación. Es como si el campo dijera, bien, ahora que sostienes esta vibración, estas son las posibilidades que mejor encajan contigo. En la teoría sintérgica, Jacobo hablaba de cómo la percepción y el campo se entrelazan en un proceso constante de retroalimentación. Lo que ves refuerza lo que sientes. Lo que sientes refuerza lo que proyectas, y lo que proyectas reorganiza lo que ves. Este ciclo puede ser tu mayor limitación o tu herramienta más poderosa. Si lo dejas en automático, reproducirás las mismas experiencias una y otra vez. Pero si lo tomas en tus manos, puedes redirigir el ciclo hacia nuevas realidades. Y aquí es donde muchas personas se confunden. Piensan que para cambiar lo que el campo les muestra, deben modificar primero el exterior. Cambiar de trabajo, de ciudad, de pareja, de entorno. Pero Jacobo lo dejaba claro. El cambio real comienza en la señal que envías, no en las circunstancias que ves. Si cambias solo el exterior pero mantienes la misma vibración interna, el campo encontrará la manera de devolverte el mismo patrón, aunque cambien los escenarios. Por eso, cuando hablamos de que el universo puede poner todo a tus pies, no estamos hablando de que mágicamente aparezcan cosas de la nada. Hablamos de que, al cambiar la vibración que sostienes, cambias el tipo de experiencias que el campo puede traerte. Y esa es una ley tan precisa como la gravedad, solo que opera en un plano más sutil. Piensa en el campo como un espejo, pero no un espejo que refleja tu apariencia física, sino tu estado más íntimo. Si tu interior está lleno de queja, de desesperación o de autocrítica, ese será el reflejo que veas en forma de relaciones difíciles, problemas financieros o bloqueos. Si tu interior está lleno de gratitud, de claridad y de apertura, verás reflejos que confirmen esa abundancia interna. Y aquí viene el detalle que muy pocos comprenden. El espejo no miente, pero tampoco se adelanta. No te mostrará algo que no sostienes, aunque lo desees con todas tus fuerzas. Jacobo solía decir que el campo fundamental no es bueno ni malo, igual que la electricidad no lo es. Todo depende de cómo lo uses. La electricidad puede encender una lámpara o provocar un incendio. El campo puede reflejar tu bienestar o tu sufrimiento. La energía es la misma. Lo que cambia es la señal que emites. Ahora, ¿cómo se conecta esto con la idea de que el universo puede poner todo a tus pies? La clave está en comprender que ese todo ya existe en el campo. No necesitas crearlo desde cero, no necesitas convencer al universo, solo necesitas afinar tu frecuencia para sintonizar con esa versión de la realidad. Y esa afinación no se hace una vez, se mantiene como quien cuida el fuego para que no se apague. Aquí es donde entra en juego la paciencia, porque el campo responde de forma inmediata en lo invisible.
pero el tiempo que tarda en hacerse visible depende de qué tan estable sea tu señal. Jacobo lo comparaba con plantar una semilla. El momento en que la colocas en la tierra y la riegas, la vida comienza a brotar. Pero no ves la planta de inmediato. Si confías y sigues cuidando la semilla, eventualmente verás los primeros brotes. Si dudas y dejas de cuidarla, nunca llegará a crecer. Lo que quiero que entiendas es que el campo fundamental no se activa por accidentes, se activa por coherencia. Y esa coherencia se logra cuando dejas de emitir señales contradictorias. Cuando lo que piensas, lo que sientes y lo que haces están alineados, el campo responde como un eco perfecto, devolviéndote una realidad que coincide con tu vibración. Por eso, cuando hablamos de que el universo pondrá todo a tus pies, no es una metáfora vacía, es una descripción literal de lo que sucede cuando aprendes a usar el campo fundamental a tu favor. El universo no te da lo que pides, te da lo que eres, y cuando eres coherente con lo que deseas, no hay fuerza que pueda impedir que esa realidad se manifieste. En el próximo bloque vamos a entrar en la llave maestra, la coherencia total, y cómo aplicarla de manera práctica para que tu vibración sea tan clara y estable, que el universo no tenga otra opción más que responder. La llave, coherencia total. Llegados a este punto, ya sabemos que el universo no responde a nuestras palabras, sino a nuestra vibración, y que el campo fundamental del que hablaba Jacobo Greenberg es un espejo perfecto, devolviendo con precisión matemática aquello que sostenemos dentro. Pero aquí es donde muchas personas se quedan a mitad del camino, porque entienden el concepto, incluso lo sienten como verdad, pero no logran mantenerlo en su vida diaria. Saben que deben vibrar en abundancia, pero al recibir una factura inesperada, vuelven a sentir carencia. Saben que deben sostener amor, pero ante la mínima fricción con alguien, vuelven a reaccionar con enojo. La diferencia entre quienes consiguen que el universo ponga todo a sus pies y quienes solo sueñan con ello, está en la coherencia total. Y esa coherencia no es un momento de claridad durante la meditación. Es un estado sostenido en el que lo que piensas, sientes y haces se mueven como un solo río. Jacobo decía que la mente humana, por naturaleza, es dispersa. Está entrenada para saltar entre pensamientos, emociones y acciones sin mucha conexión entre sí. Puedes pensar en abundancia, sentir miedo y actuar desde la prisa. Y ese es el patrón que el campo registra, un reflejo dividido. La coherencia total exige lo contrario, un alineamiento consciente y persistente de tus 3 niveles de emisión. El primer nivel es lo mental. Aquí está el origen de la señal que enviarás al campo. Tus pensamientos son como instrucciones que tu conciencia entrega a ese espejo universal. No basta con pensar positivo de forma superficial, se trata de entrenar tu mente para que de manera natural seleccione pensamientos que apoyen la realidad que deseas. Si quieres salud, tu diálogo interno debe ser el de alguien que se ve y se siente saludable. Si quieres abundancia, tus pensamientos deben girar en torno a oportunidades, gratitud y expansión, no a la escasez. El segundo nivel es lo emocional. Las emociones son el combustible que da fuerza a la señal. Un pensamiento sin emoción es como un mensaje escrito que nunca se envía. Una emoción intensa, sostenida con un pensamiento claro, es como una transmisión de alta potencia. Pero aquí está la clave. La emoción debe ser genuina. No puedes forzar sentir alegría si en realidad estás frustrado. Lo que sí puedes hacer es guiarte hacia emociones cada vez más cercanas a la que quieres sostener, usando gratitud, recuerdo de momentos positivos o incluso pequeños gestos que cambien tu estado. El tercer nivel es lo conductual.
Este es el más ignorado y, paradójicamente, el más visible para el universo. Tus actos son declaraciones físicas de tu vibración interna. Si dices que quieres prosperidad, pero tomas decisiones como si vivieras en escasez, tu señal es incoherente. Si dices que quieres amor, pero actúas con desconfianza o evitas la cercanía, la vibración que envías no coincide con tu deseo. La coherencia total requiere que tus acciones confirmen, en el plano físico, aquello que sostienes mental y emocionalmente. Cuando estos tres niveles se unifican, algo poderoso sucede. Tu señal se vuelve pura, y cuando la señal es pura, el campo fundamental responde sin demora. No significa que todo aparezca de un día para otro, pero sí que la realidad empieza a reorganizarse con fluidez, abriendo caminos que antes no veías y acercándote, paso a paso, a la experiencia que has elegido. Para alcanzar esta coherencia total, Jacobo proponía un ejercicio que hoy podemos adaptar: la observación integrada. Consiste en dedicar momentos específicos del día para detenerte y evaluar qué estás pensando, qué estás sintiendo y qué estás haciendo, y preguntar: ¿los tres están alineados con lo que quiero crear? Si la respuesta es no, ajustas en el momento. No esperas al día siguiente, no dejas que se acumule la incoherencia. Este ajuste constante crea un hábito, y el hábito crea una nueva vibración dominante. El reto, claro, es que vivimos rodeados de estímulos que nos invitan a salir de esa coherencia. Noticias alarmantes, conversaciones negativas, recuerdos dolorosos. Todo puede alterar nuestra señal si no aprendemos a ser guardianes de nuestra atención. Jacobo insistía en que la atención es la moneda más valiosa que poseemos, y que lo que alimentas con tu atención crece en el campo. Si tu atención se dispersa hacia el miedo, el campo reflejará más situaciones que alimenten ese miedo. Si tu atención se dirige hacia la gratitud y la expansión, el campo reorganizará la realidad en esa dirección. La coherencia total también exige paciencia. Este es uno de los puntos más difíciles, porque estamos acostumbrados a un mundo de recompensas rápidas. Pero el campo fundamental no se mueve según la prisa humana, se mueve según la estabilidad de tu señal. Piensa en un barco que cambia de rumbo. Aunque gires el timón, el barco tarda en alinearse por completo. Si en medio del giro vuelves al rumbo anterior, nunca llegarás al destino. Lo mismo pasa con tu vibración. Si la sostienes el tiempo suficiente, el universo no tiene opción. El reflejo cambia. Algo importante que Jacobo remarcaba era la necesidad de no contaminar la señal. Esto significa evitar pensamientos y emociones contradictorios, pero también evitar acciones que refuercen la realidad que ya no quieres. Por ejemplo, si estás cultivando una vibración de abundancia, pero sigues quejándote del dinero, estás enviando una señal mixta. Si quieres amor, pero hablas mal de las relaciones, contaminas la frecuencia. La coherencia total es como mantener un cristal limpio. Cualquier mancha, por pequeña que sea, distorsiona el reflejo. Por eso, quienes alcanzan este estado hablan de una sensación de ligereza. No porque su vida sea perfecta, sino porque ya no desperdician energía luchando contra sí mismos. Cada pensamiento, cada emoción y cada acción se convierten en piezas de una misma sinfonía. Y el universo, al escucharlas, responde tocando en la misma clave. Y aquí hay algo casi mágico. Cuando llegas a un punto de coherencia total, dejas de sentir la necesidad desesperada de que las cosas sucedan. No porque hayas renunciado, sino porque entras en un estado de certeza tranquila. Sabes que la señal está enviada y que el reflejo está en camino. Este estado, paradójicamente, acelera la manifestación, porque eliminas la interferencia de la impaciencia y el miedo. La coherencia total no es perfección, es consistencia.
Es saber que puedes tener momentos de duda, pero que no les das el control. Es aceptar que puedes tropezar, pero levantarte rápido y volver a la vibración que has elegido. Es, en última instancia, convertirte en la versión de ti que ya vive la realidad que deseas, incluso antes de verla manifestada. Jacobo resumía esto con una frase que bien podría ser el cierre de este bloque. No es el universo el que cambia, eres tú. Y cuando cambias tú, todo cambia. En el siguiente bloque vamos a hablar de cómo aplicar todo esto en tu vida diaria con prácticas concretas que te ayudarán a mantener esa coherencia total, hasta que el universo, inevitablemente, ponga todo a tus pies. Prácticas para sostener la coherencia. Ahora que entendemos que la coherencia total es la llave para que el universo refleje lo que verdaderamente queremos, la pregunta lógica es: ¿cómo sostener esa coherencia día tras día, en medio de un mundo lleno de distracciones y pruebas? Porque seamos sinceros, no vivimos en un monasterio aislado. Vivimos en ciudades ruidosas, con responsabilidades, noticias, redes sociales y relaciones humanas que a veces nos ponen a prueba en cada esquina. Jacobo Greenberg proponía que la práctica espiritual, o como él la llamaba, el entrenamiento de la conciencia, debía ser continua, pero integrada a la vida diaria. No se trataba de meditar horas en silencio y luego volver a una rutina incoherente, sino de convertir cada momento en un recordatorio de la señal que quieres enviar al campo fundamental. Y para eso necesitamos prácticas simples, pero poderosas, que actúen como anclas. La primera es la autoobservación consciente. Esto no es solo pensar en lo que haces, es mirarte a ti mismo en tiempo real, como si fueras un testigo silencioso de tus pensamientos, emociones y actos. Imagina que tienes una cámara interna que graba tu vibración en todo momento. Cada vez que detectes una emoción, un pensamiento o una acción que no está alineada con tu visión, no te juzgues, simplemente ajústala. Es como corregir la dirección del timón antes de que el barco se desvíe demasiado. La segunda práctica es el anclaje emocional. Todos tenemos recuerdos o imágenes que, al evocarlos, nos cambian el estado de inmediato. Puede ser un viaje que te llenó de paz, un momento de éxito, una mirada de amor. Lo que propone Jacobo es tener esos gatillos positivos listos para usarlos en cualquier momento en que tu frecuencia empiece a caer. Cierras los ojos, respiras y traes a la mente ese recuerdo con el mayor detalle sensorial posible. No solo lo ves, lo escuchas, lo hueles, lo sientes. Esto envía al campo una señal de alta coherencia, incluso si el exterior no ha cambiado aún. La tercera práctica es el lenguaje consciente. Tus palabras son vibraciones y el campo las registra como parte de tu señal. Esto significa que necesitas revisar no solo lo que piensas, sino lo que dices. Si quieres abundancia, deja de hablar de la falta de dinero. Si quieres salud, evita describir tu cuerpo con quejas. Jacobo decía que la palabra es la proyección audible de la conciencia. Y cada palabra que pronuncias refuerza o debilita tu vibración dominante. La cuarta práctica es el acto simbólico. Los símbolos son atajos que comunican directamente con tu subconsciente. Y tu subconsciente es el puente que conecta tu mente con el campo. Un acto simbólico es cualquier acción física que represente la realidad que quieres vivir. Si quieres prosperidad, puede ser colocar un billete nuevo en un lugar visible como recordatorio de abundancia. Si quieres amor, puede ser poner flores frescas en casa, simbolizando apertura y belleza. Lo importante no es el objeto, sino la intención consciente detrás de él. La quinta práctica es la coherencia anticipada. Esto significa actuar hoy como si ya vivieras en la realidad que deseas. No es pretender, es encarnar.
Si quieres un negocio exitoso, pregúntate cada día, ¿qué haría hoy la persona que ya tiene ese negocio? Y luego hazlo. Si quieres salud, pregúntate, ¿qué comería? ¿Cómo se movería? ¿Y cómo descansaría la persona que ya está sana? Y luego vive así. Al hacer esto, no solo entrenas tu vibración, entrenas al campo para que esa versión tuya sea la dominante. La sexta práctica es la limpieza vibracional. Así como limpias tu casa de polvo, también debes limpiar tu campo de energías densas. Esto puede hacerse con silencio, con respiración profunda, con meditación, con baños de sal o incluso con caminatas en la naturaleza. Jacobo recalcaba que la mente necesita espacios de vacío para reequilibrarse, y esos momentos de quietud actúan como un reinicio, permitiéndote volver a tu señal pura. La séptima práctica es el círculo de coherencia. Las personas con las que te rodeas afectan directamente tu vibración. No se trata de aislarte de quienes no están alineados, pero sí de fortalecer la conexión con quienes apoyan tu visión. Un círculo de coherencia puede ser un amigo, un grupo o incluso un mentor con quien compartas avances y ajustes, alguien que te recuerde volver a la vibración correcta cuando te desvíes. El campo responde más rápido cuando la energía de varias personas apunta en la misma dirección. La octava práctica es el agradecimiento expansivo. No es solo decir gracias por lo que ya tienes, es agradecer anticipadamente lo que está en camino. Jacobo explicaba que el agradecimiento es la vibración de quien ya ha recibido, y el campo, al registrar esa señal, organiza la realidad para que coincida. Dedica unos minutos cada día a sentir gratitud profunda por las cosas que deseas, como si ya fueran parte de tu vida. Esto no es autoengaño, es entrenamiento de la conciencia para sintonizar con la realidad deseada. La novena práctica es el cierre de ciclos. Muchas veces no logramos sostener la coherencia porque seguimos arrastrando emociones y pensamientos de experiencias pasadas. Un cierre de ciclo puede ser escribir una carta que no necesitas enviar a una persona o situación que marcó tu vida, expresando todo lo que quedó pendiente, y luego quemarla como acto simbólico. Esto libera espacio en tu campo para que la nueva vibración se establezca.